de esta condición y reflexionar sobre los principales retos que enfrenta nuestra profesión. Posteriormente presentaremos el tema abordaje nutricional en el paciente que vive con hipertensión arterial, con el propósito de actualizar las estrategias de intervención nutricional basadas en la mejor evidencia científica disponible. Finalmente, conoceremos las generalidades del programa de enfermedades cardiometabólicas y atención a las personas mayores, haciendo énfasis en el correcto llenado y análisis de un importante instrumento de evaluación, herramienta indispensable para la valoración integral de nuestros pacientes, el seguimiento clínico y la adecuada toma de decisiones por parte del profesional de nutrición. Esperamos que esta capacitación continua contribuya a fortalecer su práctica profesional y que los conocimientos adquiridos se reflejen en una atención cada vez más oportuna, integral y de calidad para la población que atendemos. Que sea una jornada académica de gran provecho. Muchas gracias. De iniciar nuestro programa académico. Tenemos el honor de presentar el conversatorio sobre síndrome metabólico que será impartida por el doctor Rodolfo Sousa Hernández. El doctor Rodolfo Sousa Hernández es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en Administración de Hospitales otorgada por la Escuela de Salud Pública de México, tiene un diplomado en Investigación Operacional de Planificación Familiar otorgado en Bogotá, Colombia, un diplomado en salud reproductiva en Tokio y Okinawa, Japón, una experiencia de 35 años en la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, en diversos cargos, como jefe de Departamento de Enseñanza e Investigación, jefe del Departamento de Salud Reproductiva en diversas ocasiones, jefe de la Jurisdicción Sanitaria en Córdoba, Veracruz, subjefe de la Jurisdicción Sanitaria en Martínez de la Torre. Es exbecario en Japón en 1999, como contraparte de los proyectos de salud para la mujer en la prevención del cáncer cervicouterino que la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y apoyó entre los años 2000 a 2007. Tiene una mención honorífica otorgada por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en el 2008 por haber contribuido al abatimiento de la mortalidad materna en la región de Tantoyuca, Veracruz. Es experto de corto plazo y coordinador participante de misiones de expertos veracruzanos a Guatemala para los proyectos de salud materno-infantil desarrollados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en los departamentos de Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán desde 2012 hasta 2022. Es creador del proyecto de intercambio de experiencias en salud reproductiva para terceros países, apoyado por la Asociación de Ex Becarios de México y Japón, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en México y la participación de JICA, Guatemala, Salvador y Nicaragua. Es primer voluntario pro bono para JICA México en Guatemala en el 2023 para la realización del 8º intercambio de experiencias de salud reproductiva con ese país y los servicios de salud de Veracruz. Es coordinador de la región Golfo de la Asociación de Ex Becarios de México en Japón, ASEMEJA, desde el 2019 y es el actual secretario de Vinculación y Promoción de ASEMEJA para el periodo de 2024 a 2026. Es recipiendario de la Medalla al Mérito por desempeño como ex becario de México en Japón en diciembre del 2025 y actualmente es presidente de la Sociedad Veracruzana de la Salud Pública, Asociación Civil, para el periodo 2025 y 2026. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días tengan todas ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Rosa Emilia Rodríguez su invitación que me llegó a través de la licenciada en Nutrición Edith Hernández. Quiero agradecerles a todos y todas ustedes su presencia y de manera muy especial a la doctora Laura Ramírez, a quien conozco desde hace muchos años y que es una de las
mentes más brillantes de la salud pública en el estado de Veracruz. Realmente me honra su presencia y la de todos ustedes. Un saludo también para el doctor León, que nos hizo el favor de venir. Muchas gracias. Bueno, comenzaré por decirles, como decía Pablo Neruda en su libro Confieso que he vivido, y me gustó mucho esa frase para comenzar, para una plática, que hace algunas semanas fui invitado por un grupo especial a dar una plática sobre hipertensión, obesidad y diabetes. Y entonces en esa ocasión, cuando di la plática, le puse primer conversatorio sobre obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus, con la esperanza de que no fuera el último. Y bueno, me da mucho gusto que no sea el último, que sea el segundo. Así es que les voy a pedir, ahí además hice ahora 2 partes, espero tengan la paciencia de poderme escuchar a lo que les voy a comentar. Voy a presentar en primer lugar algunos aspectos de estas 3 patologías y su vinculación con el síndrome metabólico. La siguiente, por favor. ¿Puedo yo cambiar desde aquí? Así. Bien. Bueno, no me gusta dar nada por sobreentendido, y pues yo sé que estoy hablando ante un grupo de expertas y de expertos, así es que si en algún momento alguien tiene alguna discrepancia en cuanto a lo que yo presento, tendrá toda la libertad de corregir. La obesidad es una enfermedad compleja y progresiva en la que la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal provoca aumento en el riesgo de sufrir complicaciones de salud a largo plazo. Y pongo largo plazo entre comillas. La forma más común de clasificar la obesidad es mediante el índice de masa corporal, una medida que se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura manifestada en metros multiplicada al cuadrado. En la mayoría de las personas, un índice de masa corporal de 25 miligramos por metro cuadrado representa un mayor riesgo de presentar síntomas de obesidad y sobrepeso, por lo que siempre es necesaria una evaluación adicional. Un índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado se asocia a un aumento en el riesgo. ¡Auch! Ya me pasé, ahora cómo regreso. No sé, se me pasó. ¿Se puede regresar, por favor? Es que le doy para adelante o para atrás y solamente tiene una opción. Me acordé ahora de un jefe de jurisdicción sanitaria que decía: aquí no hay más que de 2 sopas y una ya se acabó. Por favor, la anterior, ahí está, gracias. Pues una persona que tiene un índice de masa corporal de 30 o más debe consultar con su médico, pues, para recibir asistencia. Ahora ya no camina. Ahí está. En primer lugar, voy a revisar los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición realizada por el Instituto de Salud Pública de México entre los años 2020 y 2024. Ahora, aquí está. Y esta encuesta nos muestra que la población de 20 años o más con sobrepeso mostró ser del 36%. Esta misma población de 20 años o más con obesidad fue de otro 36%, y la población de 20 años o más con sobrepeso y obesidad, pues por supuesto que suma el 72%.
Hace unos días platicábamos, bueno, la siguiente, aquí están los valores de índice de masa corporal. Podríamos decir que peso normal es aquel que tiene un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9. Un sobrepeso está considerado cuando este índice es de 25 a 29.9 y la obesidad es aquella que tiene un índice de masa corporal de 30 o más. Así pues, de acuerdo con esto, la obesidad grado 1 es entre 30 y 34.9, la obesidad grado 2 es de 35 a 39 y la obesidad grado 3 es de 40 y más y se considera como obesidad severa o mórbida. Entre la población de 5 años, menor de 5 años con sobrepeso, se encontró, de acuerdo con esta encuesta, que 1 de cada 11 niños de menores de 5 años tiene ya sobrepeso. En la población de 5 a 11 años se encontró que 1 de cada 5 años tiene sobrepeso. De obesidad tiene uno de cada 6 está considerado como sobrepeso, y de que tienen sobrepeso u obesidad la suma es de 2 de cada 5 niños. Hace unos días platicando con un amigo nos decía, ¿te acuerdas que cuando íbamos a la primaria siempre había un gordito en el salón? Y le decíamos pues, que era el gordito del salón. Ahora ya hay muchos más gorditos en un salón. Ustedes considerarán que esta obesidad y este sobrepeso se debe a la falta de ejercicio, a los nuevos estilos de vida, a que antes salíamos a jugar todas las tardes a las carreras, a las canicas, al trompo, al valero, al yoyo, al cancán, etcétera, etcétera. Ahora ya no resulta tan fácil. Pero esto es lo que en gran medida, y además de los alimentos ultraprocesados, explica esta situación. Entre la población de 12 a 19 años, encontramos que el 22% de toda esta población encuestada, es decir, 1 de cada 5, por supuesto hablo en números redondos, tiene sobrepeso, que 1 de cada 6 niños tiene obesidad, de cada 6 adolescentes, y que las 2/5 partes o tienen sobrepeso o tienen obesidad. Volvemos a los mismos valores de referencia y a la fórmula para calcular el índice de masa corporal. Hace unos días con este mismo amigo me decía, no, es que los médicos no utilizan las matemáticas para nada. Pues sí se utilizan, ¿verdad? Muy bien, la que sigue. Yo mismo, perdón. Los factores de riesgo para la obesidad pues son la nutrición inadecuada y la poca actividad física. Esto ya pues, lo saben mucho mejor que yo. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es un trastorno de los vasos sanguíneos que mantienen permanentemente una tensión persistentemente alta. Se establece cuando los niveles de presión arterial sistólica son de 140 milímetros de mercurio o superiores y la diastólica de 90 o superiores, aunque ya no es esta la clasificación válida. Antes en la escuela de medicina nos decían, bueno, pues los valores normales son de 120-80 y después de los 40 años la presión arterial irá aumentando de acuerdo con nuestra edad. Bueno, pues no es ahora la nueva clasificación, no es así. Sin embargo, la clasificación de la OMS dice, la óptima o normal es de 120 a 80. La elevada es de 121 a 29. Y de pronto, entre 129 y 40, falta un rango, ¿no?
y dice, la hipertensión grado 1 es de 140 a 159 y la hipertensión grado 2 es igual o mayor de 160 la sistólica y 100 la diastólica. Y entonces, ¿dónde quedó la de 130 a 139? La nueva clasificación establece que de 130 en adelante se debe considerar ya como hipertensión arterial. Volviendo a los resultados de la encuesta nacional de salud, la población de 20 años o más con hipertensión, como diagnóstico previo o más al hallazgo a la encuesta, fue de que el 30% de la población de 20 años o más tienen hipertensión arterial, ya sea previa o identificada durante la encuesta. Ahora bien, la diabetes mellitus pues es una enfermedad metabólica crónica que ocurre, como ustedes lo saben, cuando el páncreas deja de funcionar adecuadamente y aunque no produce la suficiente insulina y cuando el organismo no utiliza la insulina que genera el páncreas o que produce el páncreas, generando una hiperglucemia y que a largo plazo daña gravemente órganos, nervios y vasos sanguíneos. Eso ya lo saben ustedes muy bien. De acuerdo con la OMS, se conocen 3 tipos principales: la diabetes tipo 1, que es cuando francamente el páncreas no provoca insulina. La tipo 2 es cuando no se utiliza eficazmente la insulina, es la más común y suele estar asociada al sobrepeso y la inactividad física. Y la diabetes gestacional, que es una hiperglucemia que se detecta durante el embarazo. Volviendo a la encuesta de salud, debo decir que son datos de Veracruz. La población adulta que se ha hecho pruebas de detección de diabetes mellitus en Veracruz en este periodo solamente es 1 de cada 6. La población adulta que se ha hecho medición de la presión arterial, de acuerdo con la encuesta, es 1 de cada 6. La población adulta que se ha hecho detección de triglicéridos o colesterol es mucho menor, es de 1 de cada 8. La población adulta que se ha hecho pruebas de detección de sobrepeso u obesidad es de 1 de cada 9. La misma población con diagnóstico previo de diabetes es de 1 de cada 10 y con diagnóstico previo a población adulta con diagnóstico previo, no sé por qué se repite, algo me pasó aquí, me equivoqué, 1 de cada 8, pero este es el valor. La población adulta con diagnóstico previo de hipertensión es 1 de cada 6 y la adulta con diagnóstico previo de hipercolesterolemia es la quinta parte. Bueno, pues aquí tenemos a la población adulta con diagnóstico previo de diabetes entre el 21 y el 24. Fue de 1 de cada 10 y la adulta con diagnóstico previo de diabetes es 1 de cada 8. La prediabetes es una condición en la que los niveles de azúcar en sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para diagnosticar diabetes. La tipo 2 es una señal de advertencia clave que sin cambios en el estilo de vida puede progresar a diabetes. Hay tres pruebas que se hacen para diagnosticar la diabetes. Los valores normales de glucosa en ayunas son de 100 a 125 miligramos por decilitro. La prueba de hemoglobina glucosilada o A1C son de entre 5.7 a 6.4 y la prueba de tolerancia a la glucosa oral es de 140 a 199 en las 2 horas de la prueba. Bueno, ¿alguien me puede decir cuál es la hemoglobina glucosilada?
Quien me conteste eso sin ver el celular tiene la mitad de el pago de la inscripción a la Sociedad Veracruzana de Salud Pública y la mitad del pago de la anualidad. ¿Alguien me puede decir? Sí, dímelo. La hemoglobina glucosilada ubicada es una prueba que se hace en un periodo de 3 meses para evaluar qué tan alto está la glucosa en la sangre. Y pues generalmente es de 5.7 a 5.4 cuando es diabetes y arriba de 6.5 ya lo significa diabetes. Muy bien, muchas gracias. Ya tienes el 50% de descuento para pertenecer a la Sociedad Veracruzana de Salud Pública, tanto en la inscripción como en la anualidad. ¿Cuál es tu nombre? Irving. No, Ibi. ¿Ibi? I-V-Y. ¿Dónde estás? ¿En qué unidad? Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Y alguien me puede decir cómo se realiza la prueba de tolerancia a la glucosa? También tiene el mismo premio. Si ves el celular. Adelante. Es una carga de glucosa de 75 gramos en ayunas y de ahí se hace la medición basal, 60 minutos, 120 y 180. Pero ponte el micrófono que me cuesta trabajo. Creo que está apagado. Está apagado. ¿Quieres repetirnos, por favor? Sí, es una medición que se realiza en ayunas, una carga de 75 gramos de glucosa. Se mide la basal, luego a los 60, 120 y 180 minutos, sí. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo, Ricardo. ¿Y tú dónde estás, Ricardo? en el Maraboto. En el Maraboto. Bueno, ya también tienes ese descuento especial. Esperamos que te inscribas. Sí, Nos dará mucho gusto. Igual para todos, ¿eh? Bueno. La siguiente, pues efectivamente la hemoglobina glucosilada o glicosilada, también llamada glicosilada, es un análisis de sangre que mide el promedio de los niveles de azúcar en la sangre durante los últimos 2 a 3 meses. Funciona porque la hemoglobina es una proteína de los eritrocitos que transporta oxígeno y tiene pues afinidad por la glucosa. Cuando hay glucosa en sangre, una parte de esta se une de forma natural a la hemoglobina. Cuanto mayor ha sido el nivel de glucosa en este periodo, mayor será el porcentaje de hemoglobina glucosilada. Se utiliza para diagnosticar prediabetes y diabetes, controlar la diabetes a largo plazo y ajustar el tratamiento. Los valores de prueba son menos de 5.7 es normal, de 5.7 a 6.4 es diabetes y de 6.5 o más es diabetes hasta no demostrar lo contrario. Ventajas. Esta prueba no requiere estar en ayuno, refleja el control de la glucosa durante semanas y no solamente en un momento específico. Es menos sensible a cambios temporales, sin embargo, puede alterarse cuando hay anemia, cuando hay pérdida de sangre y transfusiones, cuando hay enfermedad renal elevada, y en algunos trastornos de la hemoglobina, como ciertos tipos de anemia hereditaria. Entonces, solamente investigar estos datos para poder hacer la correlación adecuada. La prueba de tolerancia a la glucosa, pues ya nos la explicaron, ya me la voy a saltar, ¿no? Los valores de referencia son menos de 140 miligramos por decilitro es normal y de 140 a 199 es prediabetes y de 200 miligramos por decilitro es compatible con diabetes a reserva de confirmar. No sé, debería haber ahí algo que
Creo que ya estoy ahora sí en el síndrome metabólico. Es un conjunto de afecciones como hipertensión, azúcar alta, exceso de grasa abdominal y colesterol anormal. ¿Qué ocurren juntas? Estas condiciones elevan drásticamente el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, derrames y diabetes tipo 2. Un médico diagnostica el síndrome metabólico si se presentan al menos 3 de los siguientes 5 factores de riesgo. Obesidad abdominal, es decir, la que se detecta a través del perímetro de la cintura, que es un exceso de grasa alrededor de la cintura y que no habla de la grasa subcutánea, sino de la grasa que se aloja en el mesenterio. Una presión alta con valores iguales o superiores de 130 a 85 milímetros de mercurio, una hiperglucemia detectada en glucosa en ayunas de 100 miligramos por decilitro superior, una presencia de triglicéridos altos con nivel en sangre de 150 miligramos por decilitro o más, y el colesterol de alta densidad bajo, conocido como colesterol bueno, que debe ser más elevado, menos de 40 en los hombres y 50 en las mujeres. Pues cuando aparecen 3 de estos 5 indicadores, entonces se puede considerar que es un síndrome metabólico, ¿verdad? Bueno, pues ya lo expliqué anteriormente. Se considera síndrome metabólico cuando hay obesidad, hiperglucemia, hipertensión arterial esto siempre que haya 3 de estos es suficiente. Hipertrigliceridemia o valores bajos del tipo de proteínas de alta densidad, es el colesterol de alta densidad. Miren ustedes, todos estos padecimientos se asocian entre sí con una frecuencia más elevada de la esperada que por efecto del azar, y todos ellos se constituyen como factores de riesgo cardiovascular. El síndrome metabólico implica el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, triplica el riesgo de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares. El principal detonante de este conglomerado de factores aterogénicos, protrombóticos, proinflamatorios y metabólicos es la obesidad. La obesidad tiene un componente fuertemente genético e interactúa con la exposición ambiental. En nuestro país, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los adultos se incrementó de 62% a 70% en tan solo 5 años. En el último siglo, los mexicanos aumentamos la densidad energética de nuestra dieta en casi 24%, 26% más hidratos de carbono y 36% más en grasas. Y hemos reducido el tiempo que destinamos a la actividad física. La actividad física, por cierto, no es optativa. La actividad física es como lavarse los dientes. La actividad física se debe de hacer todos los días de manera regular y no hay que hacer actividad física anaeróbica. Basta con hacer actividad física aeróbica. Es más que suficiente. Les platico que de la vez que di esta plática a la fecha antes nomás tomaba yo mi bicicleta eventualmente o una vez por semana en el mejor de los casos, y después de haberme aprendido un poquito de esto, pues ahora la tomo todos los días tempranito, me levanto y hago por lo menos 30 minutos de bicicleta. Ni siquiera tiene que ser bicicleta normal. Les confieso que yo tengo una bicicleta asistida, o sea, eléctrica, de modo, me la regalaron. Y
Desde entonces, la primera vez que di de esos alimentos y después la estabilidad que tiene la población para tener estos 3 criterios siempre permanentes, por así decirlo. La próxima vez que les den a ustedes a desarrollar el tema, porque lo sabes muy bien, efectivamente, también estás invitada a incorporarte a la sociedad. Miren, nosotros cobramos algo así como 300 pesos por inscripción y 300 pesos por anualidad, es que con solo 300 pesos ya perteneces a la sociedad. Y ojo, pertenecer a la sociedad, usted diga, ¿y yo qué ganancia voy a tener si pertenezco a la sociedad? Solo les voy a platicar un dato, solo uno. Por primera vez en la historia de la Sociedad Veracruzana de Salud Pública, la Agencia de Cooperación Internacional aceptó la propuesta de la sociedad para enviar a una joven becaria recién egresada de la facultad a Japón a hacer un curso de medicina tropical y hacer sus prácticas en Filipinas. Y había un requisito. El requisito era tener 2 años de experiencia y ella no los tenía profesionalmente. Pero peleamos y dijimos, aquí en México para titularse se necesitan tener 2 años de experiencia, 1 año de internado y otro año de servicio social. Así es que dice 2 años de experiencia, pero no decía 2 años de experiencia. ¿Cuándo? Y no lo valieron. Ella acaba de regresar, es una chica brillante y nos honra mucho a la sociedad. Bueno, es que yo tengo los 2 puestos, ¿no? Pero nos honra mucho a la sociedad que nos hayan aceptado. Generalmente el requisito para aceptar a un becario como tal es que sea propuesto por una institución. Como la chica acababa de salir, pues no tenía ningún trabajo en ninguna institución. Entonces nosotros le dimos la propuesta y pasó y hizo un brillante papel. Además le ofertaron hacer la maestría en enfermedades tropicales y todavía se está dando el lujo de pensar. Bueno, cada quien tiene sus planes en esta vida y son muy respetables, ¿no? Pero tenemos muchas ventajas y una de esas, entre muchas otras, la que se me viene a la mente por lo relevante del asunto es esa. Además, cuando ustedes en su currículum ponen pertenezco a la sociedad, ¿a qué instituciones pertenezco a la Sociedad Veracruzana de Salud Pública? Pues ya les cuenta, ¿no? Vuelvo a insistir en la invitación. Ya explicaste lo de la inseguridad, así es que ya me lo brinco. En materia de salud pública, dice el maestro Julio Frenk, somos víctimas de nuestros éxitos. Al haber disminuido las enfermedades prevenibles por vacunación, la mortalidad infantil y el aumento de esperanza de vida, nos estamos acabando las enfermedades de la pobreza, las enfermedades contagiosas, pero están aumentando los padecimientos crónicos. Pues esta ya es una afirmación de, como dice el doctor Riante, es una verdad de perogrullo. Así es, ¿no? Los determinantes sociales de la salud pública y la equidad en salud tienen repercusiones en los trastornos metabólicos, en la diabetes, en las insuficiencias cardíacas, en los problemas renales. Revisé este trabajo infinidad de veces y todavía le aparecen errores, una disculpa por eso. En fin, que son tratamientos de largo aliento que acompañan al paciente y por lo tanto disminuyen su calidad de vida, quebrantan el bienestar e impactan de manera negativa los sistemas de salud desde el punto de vista financiero y en algunas ocasiones los llegan a colapsar. La seguridad alimentaria es la situación en la que todas las personas en un momento dado tienen acceso físico, social, económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias y así llevar
una vida activa y saludable. Ya lo explicó nuestra compañera. ¿Cuál es tu nombre, hija? Paola. Ya lo explicó Paola. Pero voy a resaltar aquí algunas cosas, hablando de determinantes sociales. El acceso limitado a cierto tipo de alimentos se asocia con obesidad, un factor de riesgo conocido para la hipertensión, particularmente en mujeres de países de altos ingresos. Esto se debe al consumo de alimentos ultraprocesados con alta densidad energética en periodos de escasez. Paradójicamente, los productos ultraprocesados son más consumidos en donde hay inseguridad alimentaria que donde hay seguridad alimentaria. Las papas fritas, los chips, los chetos, los doritos, lo que ustedes quieran, hay una gran cantidad de alimentos. A veces tenemos hambre y lo primero que agarramos, pasamos a un supercito, a un fasti y nos compramos unas papas o en el mejor de los casos un vikingo o algo así, pero son alimentos ultraprocesados y muchas veces se consumen de manera habitual. Por eso es que en los barrios empobrecidos la inseguridad alimentaria se agrava por políticas comerciales desfavorables, lo que hace que los productos frescos sean inaccesibles. Bueno, resulta que en la encuesta se encontró que solo la mitad de los encuestados revisan el contenido energético, el contenido de los productos que se consumen. Solamente el 50%. Y no todos los revisan y se los brincan y los consumen, como los vemos aquí: exceso de calorías, de azúcares, de sodio, de grasas saturadas y de grasas trans. ¿Alguien me puede decir lo que son las grasas trans? Bueno, las grasas trans son aquellas que se generan cuando se hidrolizan las grasas naturales, como la margarina, ¿no? Y creo que ya casi para terminar esta primera parte, este es el plato del buen comer, que ustedes lo conocen perfectamente bien, mucho mejor que yo. Por primera vez en la historia estamos ante la primera generación de mexicanos que podrían vivir menos años que sus padres. Si queremos mantener un ritmo de crecimiento de la esperanza de vida con calidad, tenemos que superar el problema de la obesidad y el sobrepeso y enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, anoten estos datos, especialmente a aquellos que contestaron afirmativamente, me dan su nombre y los inscribimos de inmediato. Y a los que no contestaron también, por supuesto, ¿sí? Con esto termino la primera parte y creo que tengo todavía un poco de tiempo, ¿verdad, licenciado? Como tengo otro poquito de tiempo, les voy a presentar rápidamente el siguiente capítulo. Resulta que hasta el año 2017, un órgano que no había sido considerado como tal, hasta que un anatomista irlandés lo estudió profundamente y encontró que el mesenterio conecta el intestino, lo conecta anatómicamente, pero conecta el intestino con la columna vertebral y de que le da sangre, nervios y sustento a todo el sistema digestivo. Este descubrimiento está relacionado con nuevas enfermedades que ahora se entienden de una manera completamente diferente. Se trabó. Es un tema chiquito, pero ya se trabó. El mesenterio no solamente es lo que nosotros consideramos cuando estudiamos anatomía, que era un soporte mecánico, sino que además tiene funciones activas y complejas que afectan a todo el sistema digestivo.
La primera función del mesenterio es la autopista de suministros del intestino. Por el mesenterio viajan las arterias mesentéricas que llevan sangre oxigenada a todo el intestino delgado y al colon. La segunda función es que las venas mesentéricas recogen toda la sangre cargada de nutrientes absorbidas por el intestino y la llevan al... A ver, ¿quién contesta? ¿A dónde llevan? ¿Esta sangre a dónde se va? A través de este sistema, ¿a dónde se va? Y transportan directamente al hígado a través de la vena porta. No me digan que no lo sabían, ¿verdad que sí lo sabían? Todo lo que comemos y absorben nuestros intestinos pasan directamente por el mesenterio antes de llegar al hígado. ¿Por qué se llama vena porta? ¿Alguien me puede decir por qué se llama vena porta? Normalmente las venas tienen una ramificación que va de varias ramas a una sola rama que se va haciendo cada vez más gruesa. La vena porta es una vena que tiene una ramificación inferior que recoge toda la sangre y luego una ramificación superior por la que distribuye su contenido en el hígado. Tiene otra función que es transportar los vasos linfáticos intestinales. Los vasos linfáticos recogen las grasas absorbidas en el intestino. Los kilomicrones viajan por el intestino en estructuras llamadas vasos quilíferos, ¿no? Y le dan un aspecto lechoso después de una comida rica en grasas. Los kilomicrones son estructuras químicas conocidas como lipoproteínas, particularmente formadas por proteínas y grasas, cuya función principal es transportar las grasas y las dietas de la dieta desde el intestino hacia el resto del cuerpo. ¿Alguien me puede decir cuáles son estas lipoproteínas? Sí. Es el colesterol, HDL, LDL, LDL. Fuerte, es que creo que lo estás diciendo correcto, pero... Las lipoproteínas son justamente el colesterol LDL, el colesterol, HDL. sí. ¿Y qué más? ¿Qué otros? ¿Qué otros elementos se consideran como tales? Las lipoproteínas son justamente los tipos de colesterol que viajan por la sangre. Nada más. Y también los triglicéridos. Claro. Los triglicéridos. Y también se transportan las vitaminas Liposolubles. Eso es, muy bien. Punto bueno. La cuarta función contiene una red nerviosa densa que forma parte del sistema nervioso entérico, el cerebro del intestino, los nervios que regulan la motilidad intestinal, la secreción de jugos digestivos y la comunicación entre el intestino y el cerebro, que viajan en su mayor parte a través del mesenterio. Es un órgano que suministra sangre, recoge nutrientes, transporta grasa, drena linfa y conduce señales nerviosas, todo al mismo tiempo, y que nadie reconoció como un órgano independiente hasta el año 2017. Se considera que es el órgano número 79 del organismo. Muchas enfermedades abdominales se estudiaban como enfermedades del intestino, del peritoneo o de los vasos sanguíneos de forma aislada. Ahora se entiende que el mesenterio es el nexo común entre todas ellas. Como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que afecta a millones de personas, produciendo cambios muy característicos en el mesenterio. La grasa mesentérica crece de forma anormal alrededor del intestino afectado, como un tejido inflamatorio activo
que participa lentamente en la progresión de esta enfermedad. El dato que conecta más directamente el mesenterio con la salud de millones de personas es que el mesenterio recoge la grasa visceral, y esa grasa no es igual a la grasa que se acumula debajo de la piel. La grasa mesentérica en general es metabólicamente activa, no es de un almacenamiento pasivo. Produce citoquinas inflamatorias, que son sustancias que generan inflamación sistémica de baja intensidad y que afecta el corazón, el hígado, el páncreas y el cerebro de manera silenciosa y continua. Por eso, el perímetro de la cintura es uno de los indicadores de riesgo cardiovascular metabólico más importantes que existen. No porque mida la grasa subcutánea visible, como le decía yo hace un momento, sino porque es el mejor indicador indirecto de cuánta grasa visceral y mesentérica se acumula en el interior. Y por cierto, en Japón ya los servicios de salud pública están multando a aquellas empresas cuyos trabajadores tienen más perímetro abdominal de la cuenta, porque no están prestando atención en la salud de sus trabajadores. Una persona puede tener peso corporal aparentemente normal y aún así tener un importante exceso de grasa mesentérica que no se ve, pero que está generando inflamación crónica. Aparentemente pero tengo mi propia grasa mesentérica que debo de procurar reducir a todo lo que se pueda. En el perfil de los médicos se llama obesidad metabólica de peso normal, delgada por fuera, inflamada por dentro. Decíamos como perrito de rancho. Sí, ¿no? Pareces perrito de rancho. Y la acumulación de grasa mesentérica se asocia principalmente a un mayor riesgo de diabetes tipo 2, a enfermedad cardiovascular, a hígado graso no alcohólico y algunos tipos de cáncer, y de manera especial cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres más agresivos que hay. Porque el mesenterio es un órgano con vida propia que afecta la salud de todo el cuerpo. 4 cosas que hay que hacer. Mide tu perímetro de cintura regularmente. De acuerdo con esta clasificación, el hombre de un perímetro superior a 102 centímetros y las mujeres superior a 88 centímetros indica acumulación de grasa visceral y mesentérica con riesgo metabólico elevado. Esa medida es más informativa que el índice de masa corporal. Cuando di la plática por primera vez dije, bueno, entonces ¿a qué le hacemos caso? Y me quedé con la duda, ¿qué será más importante? Es más importante el perímetro abdominal. Así es que si alguien se quiere medir el perímetro abdominal, lo puede hacer con confianza. Segundo, el ejercicio aeróbico es la intervención más eficaz para reducir la grasa mesentérica. El aeróbico, no hay que quemarse las piernas ni esforzarse demasiado. Con el aeróbico es suficiente. A diferencia de la grasa subcutánea, que responde bien a la dieta, la grasa visceral responde de manera privilegiada al movimiento. Caminar, nadar, andar en bicicleta de manera regular reduce la grasa mesentérica de forma medible, incluso sin pérdida de peso total. Tercero, ante un dolor abdominal persistente que no cede en pocas horas, especialmente si va acompañado de náuseas y el dolor es desproporcionado a lo que se puede palpar, vayan a urgencias. Hay que ir a urgencias porque la ventana de atención es muy estrecha.
hay muy poco tiempo para atenderse en tales circunstancias. La isquemia mesentérica comienza exactamente así y tiene una ventana de tratamiento muy estrecha. Cuarto, una dieta antiinflamatoria rica en fibras vegetales, aceite de oliva, pobre en ultraprocesados y azúcares refinados, reduce directamente la inflamación de la grasa mesentérica. No es una dieta para perder peso, es una dieta para mantener el mesenterio metabólicamente sano. Y bueno, pues de nueva cuenta los invito a que se inscriban a la sociedad y también los invito a poner el ejemplo y a hacer ejercicio todos los días. Levántense más temprano, caminen, corran, naden. Si tienen bicicleta, pues ya son de los privilegiados como yo, que además es eléctrica, pero créanme que uso lo menos posible la asistencia. Sin embargo, hasta donde me lo permite el cuerpo y las circunstancias topográficas, pues la uso normalmente, o sea, a pedalazo limpio, y eso está padre. Pues es cuanto ahora me ha tocado compartir con ustedes. Yo creo que esto se lo sabían mejor que yo, pero de cualquier manera pues agradezco la invitación de la licenciada, agradezco la presencia de todos ustedes, me honran mucho con eso, y de nueva cuenta los invito a la sociedad, por favor, inscríbanse. Aquellos que contestaron, ya dije que tienen 50% de descuento, entonces háganlo, no se van a repetir, Bueno, entonces tengo el grandísimo honor de entregar el reconocimiento al Dr. Sousa, dice por su valiosa participación como ponente en el tema conversatorio sobre síndrome metabólico en la tercera capacitación de educación continua de nutrición. Muchas gracias, Rodolfo. De la doctora Laura, quien es de verdad una maestra, un ejemplo, una inspiración, una mujer brillante, está honrado y honra la salud pública de la cosa. La doctora Laura también. Perdón. Es que me pongo nervioso. Agradecemos. Agradecemos profundamente la valiosa participación del doctor Rodolfo Sousa Hernández por compartir sus conocimientos y amplia experiencia. Vamos a tener un espacio para preguntas hacia el doctor, por si alguien gusta participar, le podemos pasar el micrófono. ¿Una pregunta o comentario para el doctor? Si no hay pregunta, yo quiero hacer un comentario. Toda la vida nos hemos preguntado si la religión está peleada con la ciencia, sí o no. ¿Alguien me puede decir
si conoce en el Antiguo Testamento un ejemplo de aplicación de la metodología de la investigación. Ese pasa gratis. Se lo voy a platicar. En el libro de Daniel, y no es porque yo sea muy asiduo a la lectura bíblica, a veces me da por leer algunas cosas, pero me encuentro cosas interesantísimas. Durante la diáspora, los babilonios que invadieron a los hebreos, agarraron a todos los hebreos y se los llevaron a Babilonia. Entre esos hebreos iban 6 brillantes, gente brillante, y el líder de esos tipos brillantes era Daniel. Cuando llegaron, les empezaron a dar de comer, ojo, les empezaron a dar de comer la misma dieta que les daban a todos los demás. Entonces Daniel se acercó con el eunuco que los cuidaba. Yo no sé por qué tendría que ser eunuco, pero bueno, así está escrito. Y le dijo: por favor, haz una prueba con nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a comer esto. Te pedimos que nos des de comer lo que nosotros comemos habitualmente. Somos 6. Solo queremos que nos des de comer lo que comemos habitualmente. Y que en el transcurso de 10 días compares lo que el aspecto que tenemos nosotros con el aspecto que tienen los que comen la dieta habitual. A los 10 días encontraron que los hebreos les cambiaron de nombre. La verdad no me acuerdo porque eran muy ocurrentes los babilonios. A Daniel le pusieron otro nombre, pero como no soy muy asiduo a aprenderme las cosas así como que de memoria, pues no tiene ni caso que se los diga, pero hasta les cambiaron los nombres. A los 10 días el semblante de los hebreos era completamente diferente del semblante de los babilonios. ¿Qué vemos aquí? Vemos un estudio experimental, longitudinal, prospectivo, con casos y testigos. ¿Que tiene sus sesgos? Sí, porque 6 individuos no hacen, 6 golondrinas no hacen el verano, pero ciencia es comparación, ¿no es así? Bueno, pues los paso ahí como anécdota. Y el primer estudio de investigación del que se tiene registro es justamente sobre las características de la alimentación. Ahí búsquenlo, son 5 renglones. A mí me llamó mucho la atención eso.